Ahí está, 6 de la tarde en punto en todo el país. Che, queremos saber de dónde nos estás mirando, qué temperatura hay en tu provincia, tu ciudad, tu pueblo. ¿Nos estás mirando por YouTube? Bueno, dale. Vamos a recordar las redes sociales, ¿les parece? Dale, rápidamente. En todo entrás como Canal de la Ciudad. Muy fácil. En Facebook, gracias chicos, en Facebook. Por supuesto en Instagram, en X y en YouTube. Es todo lo que no pudiste ver de este programa, de toda la programación. Lo puedes ver de nuevo, bajártelo, mostrárselo a alguien, mandar el link. Lo puedes hacer, Canal Ciudad BA. Ahí nos encontrás. Y en el 11 58 35 87 69. Perdón, monóxido de carbono. ¿Qué se No, Disculpe. No haga chiste de eso. No, el gas. Señores, vamos al próximo tema. Espere, tome aire mientras yo agarro esto. Vamos, va. Es a veces no toma aire, se nos complica el sobrino. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acompañantes terapéuticos en la justicia? El respaldo esencial para un sistema mucho más humano. ¿De qué hablamos? Hablamos de esto, mirá. El acompañante terapéutico que asiste, comparte y promueve el lazo social y la inserción de la persona en la comunidad ha llevado su rol a diferentes escenarios, logrando convertirse en ese elemento transformador y esencial en el abordaje interdisciplinario de distintos padecimientos. El acompañante terapéutico dentro del ámbito judicial es un eslabón fundamental para también garantizar el acceso a justicia a quienes, por diversas razones, ven a la estructura judicial como algo rígido e inentendible. No trabaja en la cotidianeidad de la persona, sino en determinados momentos, fundamentalmente en los que son claves dentro de la situación judicial que atraviesa como víctima o como referente afectivo o legal de una de ellas. Son la mirada cálida, el sosiego y la contención profesional durante la vivencia del proceso judicial. Ahí está, recibimos con un aplauso a nuestra licenciada Silvia Sánchez Sopi, que es mediadora judicial, licenciada acompañante terapéutico. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bienvenida. Gracias. ¿Ya habías estado? ¿Ya nos conocemos? Sí, ya nos conocemos. Exactamente. Esto de ser empático, ¿no? De ser tan cálido. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Ayúdanos a definirlo. Los licenciados en acompañamiento terapéutico acompañamos, somos agentes de salud que estamos al lado del dolor, cerca del dolor, transformando ese dolor. Esa es la tarea que tenemos, vital, humanizada. Mientras hay por detrás una cuestión, por supuesto, judicial. En este caso sí, hoy vamos a hablar de lo judicial, sí. Y es una nueva modalidad que se acompaña a los procesos judiciales desde una formación de equipo interdisciplinario. En las situaciones judicializadas, que cuando se llega a la justicia es porque son situaciones difíciles, intervienen equipos interdisciplinarios pedidos por los jueces, por los ministerios, por la justicia, donde estamos formados con psicólogos, licenciados en acompañamiento terapéutico, abogados de familia y hasta trabajadores sociales que hacen a esa ayuda que necesita, el que está pasando el dolor de atravesar una situación judicial, sobre todo cuando se habla de temas de familia. Sí, bueno, ok, iba a entrar ahí, digo, te iba a decir cuáles son los casos o cuál es el caso o el nicho, yo le digo, más complejo. El nicho más complejo. O que te ha pasado, o que has vivido, o que has sido más sensible, no sé. Los nichos más complejos y más actuales, que seguramente van a compartir conmigo, son todo lo que tiene que ver con lo parental. Esto de la revinculación parental. Ah, no suena, sí. ¿Qué es la revinculación parental? Es ese progenitor no conviviente que solicita revincularse con un hijo. Sí. Y bueno, ahí empiezan los temas, ¿no? Porque a veces los padres están distanciados, hace años que no se ven. Eso iba a preguntar, ¿cómo funcionan diferentes casos? Porque supuestamente este tipo de límites que se generan entre padres e hijos tienden a tener algún background oscuro, por lo general, por no decir. ¿Cómo funciona esto cuando el caso es más serio o cuando el caso es algo más, una separación puede ser por algo laboral o puede ser porque uno se tuvo que mudar a un lado, a otro? ¿Cuál es la diferencia? A veces pasa que hay hijos que no se ven de hace mucho tiempo con su progenitor. Sí, claro. Que tuvieron un vínculo, pero ese vínculo se distanció, se alejó, se enfrió
y hay dolor. Y bueno, a veces te intervienen también las partes de los progenitores, que también tienen una cierta distancia de hace años, y eso no ayuda a veces a esa revinculación. En esos casos, interviene un equipo interdisciplinario, licenciados en psicología, el abogado de familia, a veces usamos cámara Gesell. La cámara Gesell es muy útil porque se hacen entrevistas y se ve la situación, se trata la situación de esa familia que está con un quiebre y que hay que necesitar de revincular mediante una mirada sistémica. Él me preguntó la empatía, ¿no? Esto de ponerse los zapatos del otro y a la vez acercarse, escucharlo. Porque nadie, perdón, lo bajo un poquito más, porque muy poca gente debe ser empática de ese entorno, de esa persona, la cual tiene ese acompañamiento, ¿no es cierto?, terapéutico. No debe tener mucha gente empática para bancarla, para bancarlo, para acompañar, valga la redundancia. Porque a veces el tiempo, la falta de tiempo. En las familias las madres trabajan, los padres trabajan, el tiempo no alcanza. Y bueno, en ese tipo de situaciones nadie escucha. Esto de escuchar, que es escuchar en serio, ¿no? Sí. Con una mirada bien de observación, sobre todo cuando son niños, cuando son menores, para saber realmente qué es lo que está pasando para acercar al papá. ¿Y qué se escucha en los niños? Y en los niños se escucha de todo. Porque hoy es un tema muy crucial. ¿Qué les pasa? Claro. Extrañan, a veces no recuerdan la cara de sus papás. Wow. No. Y sí, debe ser normal después de un cierto tiempo. Tienen mucho miedo. O hasta no reconoce A ver, para un chico es mucho más complicado entender los links genéticos que tenemos con alguien. A veces simplemente no reconoces un calor familiar en el otro y decís... No, perdóname, pero de lejos, o sea, ¿es más común que los hijos o que los padres quieran tomar esta iniciativa? Como vemos más de volver a conectar, ¿vemos más a hijos buscando padres o vemos más a padres buscando hijos? Mira, Lucas, pasan las dos Sin cosas. ese, pero no importa, sí. Ah, Lucas. Pasan las dos Pasan cosas. las dos, sí. Hay veces hay padres que tienen muchas ganas de revincularse con sus hijos y hay veces hay niños que tienen muchas ganas de revincularse con sus padres. Claro. Así que, si me decís, es 1-1, o sea, vale. Pero este es un servicio que la justicia ofrece a pedido de una de las partes. Sí. Yo tengo que pedirlo, por ejemplo, si yo estuviese en un caso determinado donde siento que estoy sufriendo, que tengo dolor, ¿acudo a dónde? ¿Cómo es la mecánica? El abogado de familia solicita al juez y a la justicia que quiere un equipo interdisciplinario para una revinculación parental. O a veces son visitas guiadas que necesitan que estén controladas. Claro. A veces hay visitas, ¿viste? Cuando hacen esos planes de visita, bueno, a veces necesitan una especie de acompañamiento de otra manera. Si es el niño el sufriente, ¿quién lo solicita por él? ¿Su mamá Siempre o su papá? lo solicita la mamá o el papá, que el conviviente. Claro. Que siempre el que convive es el que Los pide. abuelos también. Ahora, también puede pasar, por ejemplo, que un juez sienta que alguien necesita ese acompañamiento terapéutico para luego pedir un informe. Totalmente, Lola. O sea, te dicen, esta semana me gustaría que vaya un acompañante terapéutico a las visitas de X persona y luego quiero charlar con esa persona cómo vio esa situación. Totalmente, Lola, lo que decís. Es el juez el que quiere saber en qué espacio se encuentra ese menor, cómo es el vínculo con ese adulto. A veces hay un montón de situaciones que hay que observar sistémicamente. Claro. Desde el abuelo que vive con el niño, desde donde trabaja el padre, cómo es el lugar, el espacio. Para entender otras cosas. Totalmente. De manera sistémica, sí o sí, Emiliano. Hay un término que fue muy criticado en su momento y no sé ahora mismo en qué posición está, pero que se ha debatido en televisión hasta el hartazgo. El tema de la alienación parental. El hecho de que una de las partes le hable mal a los chicos de la otra, del otro progenitor o progenitora. En algún momento se dijo que no se tenía que hablar de esa forma ni usarlo dentro de la justicia porque era otra manera de volver a revictimizar a los chicos. ¿En qué quedó eso? ¿Hoy por hoy se puede hablar de eso? Y es un tema muy importante el que decís, Lola, porque en la mayoría de los casos siempre hay un tema de que algunos de los progenitores están, no sé, como dolidos por la situación que pasó, de la familia que se cortó, que se interrumpió, y pensar que cuando algo está judicializado es porque viene complicado. Entonces ahí es donde se actúa mucho en cámara Gesell, donde se escuchan los niños, se escuchan los padres, se escuchan los abuelos, los tíos, los primos. Se hace una intervención siempre de manera singular, observando de manera sistémica todo el entorno. Eso es lo que se le informan a los juzgados, a los abogados que lo solicitan, de cómo está ese espacio para revincular.
qué condiciones tiene. Sí, Flor, ahí voy. Quería preguntar esto porque tiene que ver, así nos vamos del tema, pero me atraviesa o me incomoda, por eso no lo sé, perdón la pregunta, pero ¿cuánto escucha un juez a los nenes cuando no quieren? Se escucha. Digo, Sí, ¿cuánto legalmente se da bola? ¿No es ¿Cuánto cierto? cuenta? Pero Se no sé cómo es eso. Se escucha porque son como timbres Claro. que marcan cuando el nene no quiere. Claro. Pero le da el cuero a la justicia. Claro. Estoy muy en Ahí va. sintonía con él. Viste que te lo pregunto así de un modo más por ahí, sí. Optimista. Porque viste que se habla de que la justicia se acumulan las causas, que no se da abasto, que no alcanza el personal. En este sentido, hay un determinado espacio de la justicia, una especialización para aquellos que atienden estos casos y están como más atentos o atentas. Siempre hay juzgados de familia donde están preparados para enfrentar la situación. Nuestra justicia es lenta y a veces en este tipo de situaciones judicializadas hay mucha incertidumbre porque quienes están atravesando una situación judicial tienen incertidumbre, los tiempos son muy largos, empieza la ansiedad. Entonces son situaciones que, bueno, que hay que acompañar y deberamente acompañar porque se hace largo la espera. Sobre todo que esta gente está sufriendo porque cuando hay una situación judicializada familiar, hay alguien que está dolido. Pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? La respuesta es que a veces tardan las respuestas. Y cuando hay Es una buena equipos... respuesta, honestamente. O sea, se demora. Pero sí, cuando hay equipos interdisciplinarios que han atravesado, que han visto el caso, hay muchos informes. Y con esos informes salen buenas soluciones para esta revinculación que O sea sea que vos exitosa. dirías que la justicia le da el cuero. Yo pienso que los tiempos son como nuestra justicia, que ya sabemos, es lenta, pero hay equipos interdisciplinarios que trabajan muy bien y que hay muchos informes que ayudan a la decisión judicial. Claro, a eso me refiero. Lo que pasa es que justamente en tema de familia, yo lo he vivido en carne propia, sin cosas extremas, pero sí en un juzgado de familia, que los tiempos son lentos. Y ¿Nos puedes dar un ejemplo sin ir a profundizar, pero a ver? Sí, tuve un problema de un juicio alimentario durante 8 años. Ok. Donde, o sea, 8 años. 8 años sin recibir cuota, que tenía en relación con el padre, o sea, no había un problema de vinculación, pero claramente estaba todo el otro lado roto. Y yo pienso, si hay un problema de vinculación, y esos son los tiempos, para un chico arrancar una problemática a los 3 años y terminarla a los 5 o a los 6, es una vida. Terrible. O sea, cuando no, y he tenido gente conocida que ha tenido problemas dentro de lo que vos hablabas recién, y que los tiempos también fueron los mismos. Y vos decís, no puede ser que porque a la madre se le ocurrió inventar una historia que no era real, no haya medidas más aceleradas para que esa chica pueda ver a su padre como corresponde y no se pierda la oportunidad de romper un vínculo que era sano antes. Totalmente Entonces, digo, comparto tu dicho de que la justicia es lenta. Lamentablemente en cosas de familia no se debería dar ese tiempo, Es verdad. debería ser ágil. Y justamente si cuentan con estos tipos de equipos que hacen la diferencia. Y te quería preguntar si estos equipos existen a nivel nacional, si están reglamentados en todas las provincias, si es solamente en Todas las capital. provincias, Bueno, es todas las genial. ¿Y provincias. desde cuánto tiempo hace que esto está en práctica? Hace mucho que está, lo que pasa Ahora es que está no más. se conoce. En realidad son siempre psicólogos, abogados de familia, trabajadores sociales, que también ven la parte económica. Sí. Existen, lo que pasa es que a veces no se conocen. Sí, no se conocen. Eso es Una lo pena. importante, que lo tenemos, que hay que pedirlo. Poder acceder a Hay eso. que pedirlo. Y es verdad, los tiempos, la incertidumbre, la angustia, va acompañada de ese tiempo que vos hablás, Florencia. Absoluto. Y yo te escuchaba lo de cuando el padre o la madre, ¿no?, habla mal del otro. Y yo te escuchaba y yo decía, y qué difícil cuando tenés situaciones extremas mantenerte impávida ante la vida diaria, adelante de los chicos, para no llenarles la cabeza en contra del otro. Muy Y a mí, difícil. hoy, con toda la situación terminada, igual se sigue hablando mal de mí. Muy difícil, es muy difícil. Con chicas grandes, ¿no? Además. Es muy difícil. Cortar ese Ese circuito. contexto es muy difícil porque es lo que le decía hoy a Emiliano cuando inicié. Sí. Hay dolor. Hay dolor. Entonces, como hay dolor, todo se dificulta más. Y que el acompañante, pensaba en la gente con, ¿no es cierto?, con un tema de salud mental. ¿No? Digo, el acompañante terapéutico no es que va a darle la solución, está, valga la redundancia, acompañando judicialmente. Transformando. Digo, con todo lo que... ¿Cómo?
transformando. Mira. Haciendo un puente, Ahí va va. transformando como puede, dando herramientas a esa familia que está en situación de dolor. Porque hay una situación judicial como la que comenta Florencia. Maravilloso. Hay Digo, en caso de abuso, ¿no? También. También, sí, sí. También. No estamos Muy hablando delicado. de los casos de los acompañantes terapéuticas con personas en situación de adicciones y el peligro que corren. Nosotros tenemos dos casos tremendos, uno de ellos el de Juan, periodista, donde termina saltando por un balcón. Tenemos el caso de... Juan Castro, por las dudas que... Juan, sí, perdón, no dije el apellido. No, está bien. De Juan Castro, y tenemos también el otro caso de Felipe Petinato, donde Sí. su acompañante terapéutico termina prendido fuego y ni siquiera fue consciente de que estaba siendo quemado en vivo. Terrible. ¿Qué protege al profesional cuando hace un acompañamiento terapéutico? Porque yo muchas veces digo, en esas circunstancias, digo, y en otras que también puedan ser incluso con alguien que tiene una enfermedad mental, qué peligro, ¿no? Digo, porque es una profesión de peligro en cierto punto. ¿Quién vigila al vigilante? Es clásica pregunta. Lola, esto de cuidar al que cuida. ¿Sí? Hay que formarse, formarse y formarse. Esto no es sencillo. Somos agentes de salud donde, bueno, hoy está la licenciatura en acompañamiento terapéutico que hace a una ampliación realmente a la carrera. Y bueno, uno no se queda con eso, uno se sigue formando todo el tiempo porque es muy amplio. Por eso es que generalmente los acompañantes terapéuticos a veces se especializan en una sola área porque es tan amplio el tema de salud mental, tan amplio que lo interesante es que a veces, bueno, nos enfoquemos en realmente lo que queremos trabajar para saber bien de eso, porque bueno, es un tema muy serio porque estamos hablando de salud mental. ¿Un acompañante terapéutico puede hacer un tratamiento personalizado? Sí, es que lo necesita la covisión. Por ejemplo, La si supervisión. yo estoy atravesando una etapa en mi vida de determinada manera, ¿puedo pedir que un acompañante terapéutico me trate? Sí, o también una terapia psicológica y además lo que existe es la supervisión, como existen otras disciplinas. La supervisión ante un caso, decir, bueno, a ver, ¿qué me sugieren los que se dedican Mirá, a supervisar? repregunto. Entonces, es decir, que Por ejemplo, yo no mientras quiero ir está a- en acompañamiento, mientras está acompañando judicialmente... Va a terapia. O sea, estoy en Ok. una, por ejemplo, voy a poner un caso Sí. hipotético. Alguien que esté atravesando un duelo, Sí, Sí, sí. ¿no? Y que tenga a lo mejor tendencias suicidas. sí. Aparte de ir a terapia, ¿puede contratar un acompañante terapéutico para que le acompañe a diario en ese duelo? Sí. Esto es No independiente lo de va la- a proveer la justicia. No, por eso. Claro, Lo que estoy diciendo- porque la primera pregunta Claro, fue puedo. si yo puedo contratar Claro. un tratamiento personalizado. El acompañante terapéutico siempre está cerca de la vulnerabilidad. Sí. Cuando hay casos que tienen que ver con la salud mental, que hay patología, siempre está supervisado por psiquiatras, psicólogos, que son los que arman el plan de trabajo. Ok. Y el acompañante terapéutico trabaja en forma interdisciplinariamente para poder actuar en esos escenarios. Cuando hay patología, cuando hay un duelo, que el duelo es una situación que nos pasa a todos en la vida, duelo del que fuere, porque duelamos siempre en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, también puede pedir porque es un estado de vulnerabilidad que se necesita escucha y empatía. Sea que lo pida en forma privada, o sea que lo decida la justicia. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te cuesta de esta profesión? A mí me encantan los encuentros. Esto de ser puente, ¿no? De ayudar, de acompañar, de dar las herramientas que uno tiene, que ha podido tomar mediante estudios para brindarle a los demás lo que están necesitando. ¿Y qué es lo que más te cuesta que decís, ay, hoy tengo que ir? Bueno, vamos a ponernos fuerte, dura. Todo lo que tiene que ver con la familia y las situaciones familiares son difíciles, porque son intensas, Claro. son movedizas. Complejas. Eternamente complejas. Eternamente Muy compleja, movilizadoras. Luca. Es lo que subrayado. En el remate. Pero bueno, eso es un poco a veces que se hace difícil porque cuando hay niños menores, muy chiquitos, que quieren conocer a su papá, no sé, son situaciones que Silvia, movilizan. Nos movilizaste también, está buena la información, ahí está, por supuesto, recién vimos el Instagram. Gracias por acompañarnos hoy, por este tiempo, ¿no es cierto? Muchas gracias, un José. aplauso, que Bravo. nos ayuda un poco a entender y a meternos en el tema. Gracias, quédate ahí estamos.